10 horas en toda la República Argentina. Vamos a tomar contacto con Jorge Macluf, director de Grupo Mercado, esta reconocida encuestadora de la provincia. Jorge, Sebastián Carbone te saluda, ¿cómo andás? Sebastián, en la audiencia, buen día, gracias por tu llamado. A vos por el tiempo. Bueno, vimos parte de una encuesta en uno de los medios de Paraná que muestra las imágenes del intendente de Gualeguaychú y del ex intendente, tanto de Davico como de Piaggio, y también se fue difundida, por lo menos a mí me llegó por WhatsApp, la encuesta en general. Bueno, hay un estudio, ¿es un estudio acá de Gualeguaychú? Sí, seguramente hace referencia a un estudio hecho en Gualeguaychú. No recuerdo exactamente la fecha, si me esperas un minuto te lo digo. En abril, y la fecha de campo fue los días, a ver que lo tengo, entre el 14 y 15 de abril. ¿Y qué se desprende? ¿Qué es lo más importante de ese estudio? Yo ayer lo decía, primero lo que vi de manera más rápida fue que tanto Davico, que está en gestión, como Piaggio tienen muy buena imagen, incluso si querés el ex intendente un par de puntos por encima, pero son dos figuras políticas de buena imagen en la ciudad. Sí, correcto. En el caso de Davico tiene muy buena imagen. Se da una particularidad que sucede poco frecuente, no tan infrecuentemente, pero no es habitual, que haya como un descalce entre la valoración de la gestión y la imagen. Generalmente van de la mano. En el caso de Gualeguaychú, el intendente tiene un desfasaje, digamos, en cuanto a que su gestión no es tan bien valorada por ahora como sí su imagen positiva, su imagen personal. Tiene que ver eso con cuestiones de dificultades grandes que están atravesando los intendentes, los gobernadores en gestionar en época de escasez de recursos. En el caso de los intendentes, que a mi juicio es el trabajo que tiene que ver con la política más difícil de lo que haya, por la inmediatez de las situaciones que tienen que manejar, por la heterogeneidad de las soluciones que tienen que aportar a día en su ciudad. Y también he visto que como que la curva de aprendizaje de los intendentes es importante y la experiencia que por supuesto Davico todavía no lo ha tenido, más allá de los 8 años de gestión en Pueblo General Belgrano, no es lo mismo la complejidad de una ciudad mucho más grande. Así que todo ese contexto hace que su gestión no es vista como mala, no es mala para nada, pero tampoco tan buena como su imagen, está en un término medio, digamos, ¿no? Es decir, hay una mejor valoración del intendente que de su trabajo, digamos. Es la mejor valoración de Davico como figura o como persona, si querés, que como su gestión en la práctica frente a la intendencia por el momento. ¿Y qué cosas te sorprendieron? No sé si se puede usar el término, pero digamos, ¿qué cosas te llamaron un poco la atención de ese estudio? Estaba mirando un poco las imágenes de todas las personas por las que ustedes preguntan, de todos los referentes políticos, y uno se encuentra con cuestiones muy variadas, porque ve buena imagen en el oficialismo y buena imagen en la oposición, y también ves dirigentes, es decir, no es uniforme, no es que porque es del oficialismo está todo bien o porque es de la oposición está todo bien, encontrás de los dos lados, ¿no? Gente con buena y con mala imagen en el mismo partido político. Sí, más que nada cuando hablamos de dirigentes locales, porque en ese ámbito la gente los conoce más, entonces tiene como una opinión más despegada de la parte política. Por ahí si preguntás por dirigentes nacionales o provinciales, por ahí sí la gente lo encasilla un poco más en su espacio. Y en cuanto a la sorpresa, honestamente no mucha. Por ahí sí, la de Piaggio yo pensaba que no iba a estar también como está actualmente. Eso tiene que ver bastante por dos motivos. Uno, que dejó buen recuerdo de su gestión, y otro que hasta el momento, como digo, la gestión de Davico no brilla, digamos, insisto, no es mala, pero tampoco está tan buena. Y esas situaciones hacen siempre, en muchas ciudades me ha pasado a lo largo de los años, que las gestiones presentes con alguna carencia hacen extrañar a las gestiones pasadas, digamos, ¿no? Y a medida por ahí que van tomando músculo cuerpo, si eso se logra, no siempre se logra, a veces sí, a veces no, bueno, se vuelve a resurgir el intendente actual. Y bueno, por otro lado, yendo al ámbito nacional, fue una de las primeras manifestaciones de la recuperación de Milei tras levantamiento del cepo.
Sí. en donde previo al levantamiento del cepo, el mes previo te diría completo, mes y medio tal vez, veíamos que Milei estaba atravesando la parte más complicada de su valoración. Hay una recuperación del presidente a partir de la modificación del esquema cambiario y el acuerdo con el fondo. Absolutamente, fue una reoxigenación. Esto es en Gualeguaychú. No en el país, digamos, o sea, en Gualeguaychú lo hemos manifestado también en otras ciudades del interior de la provincia, que hicimos mediciones también recientes, la semana pasada, y lo mismo. Antes del levantamiento del cepo, las últimas 2 localidades entrerrianas que hicimos, nos dio, por primera vez desde la asunción de Milei, nos dio diferenciales negativos. Eso quiere decir que tenía más imagen negativa que positiva. Por primera vez vimos ese fenómeno en Milei desde que asumió. Recuperó la Post levantamiento del cepo, hubo como una reoxigenación y volvió de vuelta a valores positivos. Esto le sirve, por supuesto, en términos comunicacional y en términos de expectativa. Es como renovar las expectativas, porque el levantamiento del cepo de por sí no genera una mejora en la situación económica del bolsillo de los argentinos y los entrerrianos. Sí, una realimentación, una nueva alimentación a la esperanza que cierto grupo de la población tiene sobre sobre el gobierno nacional y sus consecuentes posibles logros económicos. Esto le da tiempo a Milei, digamos, ¿no? No otra cosa. Uno ve las imágenes, por ejemplo, de Cristina Fernández acá en Gualeguaychú con un diferencial sumamente negativo. Lo propio pasa con Sergio Massa o Axel Kicillof, y del otro lado pasa lo contrario. Uno ve a Frigerio con un diferencial positivo. Digo, ¿esto se puede trasladar a las elecciones o es solo la imagen? Uno ve esos números, se recortan bastante en las elecciones, pero siguen siendo favorables para el oficialismo nacional a la hora de votar dentro de algunos meses. Mirá, con respecto a lo negativo de la imagen de Cristina, de Massa y el peronismo nacional, como yo he dicho muchas veces, desde hace largos años, por suerte hemos trabajado hace muchos años ahí en Gualeguaychú en forma bastante frecuente, observamos con bastante claridad de que Gualeguaychú y Gualeguay, incluso un poco en menor medida, son las tierras más difíciles para el panperonismo y mucho más para el kirchnerismo. O sea, los números más negativos que uno observa del kirchnerismo a nivel nacional o del peronismo nacional generalmente se reflejan en Gualeguaychú y en Gualeguay. Ahora, en cuanto a qué puede trascender o puede pasar con respecto a la elección nacional, el tema de las imágenes, por supuesto que es una parte importante, pero no única, ni probablemente fundamental, pero no única, de cómo se van elaborando las decisiones de los votos, por supuesto. En el caso de Frigerio, como decías vos, sí, claramente en Gualeguaychú, como el resto de la provincia, tiene muy buena imagen. En Gualeguaychú, particularmente, está un poco por encima del promedio. Siempre ha sido muy favorable a Frigerio esa zona de la provincia. Sí. Pero me parece que la elección que viene, esta de octubre, las generales legislativas, me parece que las valoraciones de los gobernadores, llámese como se llame, en este caso Frigerio, no van a tener gran incidencia porque esto es una elección nacional. Sí, es una elección, o sea, generalmente se plebiscita el gobierno nacional. Absolutamente, no. Yo creo que el gran eje que va a atravesar a la decisión del voto de la mayoría de los electores va a ser por Milei sí, Milei no, y no mucho más que eso. Ahora, Jorge, dentro de esa lógica del peronismo en el plano local, por ejemplo, no escapa Maya a esos números, porque tiene 17 de positiva y 27 de negativa. Sí, Piaggio, que lo mencionabas hoy, que tal vez es de todos los dirigentes el que mejor imagen tiene, e incluso si querés también si ponés el oficialismo, y también Bailo tiene una buena imagen, según lo que veo, ¿no? Tiene un buen diferencial. Sí, tiene buen diferencial. Por ahí tiene alguna dificultad en los menores de 30 años que no han vivido no lo conocen. Claro, exactamente. Quienes hayan ocupado cargos ejecutivos, particularmente la intendencia, corre con ventaja porque durante 4 años u 8 años estuvieron todos los días frente a la ciudadanía, digamos, ¿no? Esa situación, digámosle, de privilegio, solamente la pueden usufructuar aquellos que hayan ocupado
cargos ejecutivos de relevancia, digamos, y no muchos más. Los que ocuparon cargos legislativos o cargos por fuera de lo local, es difícil que tengan un posicionamiento muy fuerte, muy firme, sin una campaña previa. Tras una campaña, bueno, ahí puede ser que durante un tiempo tengan un buen posicionamiento. Pero bueno, en el caso de Bailo usufructa esos 8 años de gestión que estuvo, que fueron atravesados por buenos números, no brillantes, pero no malos. Fueron buenos esos números, siempre me rodeaba la calificación de gestión entre 6 y 6,3 puntos, que es una aceptación más, digamos. Bueno, queda algún recuerdo con respecto a esa situación del exintendente. De los funcionarios de Davico, uno ve, bueno, los números de Julieta Carza, por ejemplo, tiene un diferencial positivo, de Juan Ignacio Lano. El que tiene un diferencial negativo es el jefe de gabinete, que es muchas veces por ahí el encargado de raspar políticamente, ¿no?, en la ciudad. ¿Le puede pasar un costo eso? Y puede ser, o sea, digamos, yo recuerdo que un colega nacional decía, y hacía memoria, de las imágenes de los jefes de gabinete nacional, que es tal el desgaste que no son electorables después, digamos, no son potencialmente candidatos a nada, porque bueno, tienen que poner el cuerpo para las buenas y sobre todo y más que nada para las malas. Así que es un rol difícil. No sé si aplica, porque yo desconozco la dinámica de comunicacional del gobierno municipal, pero puede ser que aplique esa situación nacional, aplique también a lo local. Cuando vos, o cuando ustedes preguntan si las elecciones fueran hoy para diputados y senadores, La Libertad Avanza tiene 42 puntos y el peronismo 21,5, lejos de aquel, o del piso que uno le presume del peronismo de 30 puntos en la provincia. Digo, si a mí me preguntás, del desconocimiento, solo por una sensación, me impresiona un poco el número, ¿no? Digo, que esté tan bajo. Sí, mira, yo no soy muy amigo de publicar números de intención de votos tan lejos de la elección. Sí, hacer el estudio como lo hicimos y dársela, vamos a decir esto entre comillas y paréntesis y subrayado, manos profesionales, digamos, ¿no? Sabiendo que son números muy blandos, digamos, o sea, imagínate vos, un minuto antes de abordar a un encuestado, el encuestado no tiene la menor idea a quién va a votar o cuál es su preferencia electoral tan lejos de una elección. Como decía otro colega, es como preguntarle a alguien que tiene ganas de comer cuando no tiene hambre. Así que, si bien, bueno, dicho esta aclaración, sí, te digo que el panorama hoy se avisora como muy positiva para el oficialismo nacional, porque no tanto por virtudes propias, sino por defectos ajenos. O sea, cuando la gente se enoja con Milei por la marcha de los jubilados, por el caso Libra, porque la plata no alcanza, porque pasa el tiempo y si bien bajó la inflación, no recibe los beneficios económicos que esperan, y por un sinnúmero de errores que todo gobierno comete, en el caso de Milei lo ha hecho en este último año, pero cuando mira la vereda de enfrente, bueno, se vuelve con esas imperfecciones de Milei. Eso explica a hoy por qué es el favorito en las elecciones a hoy, el favorito de las elecciones de octubre, el oficialismo nacional. Cuando le preguntan qué cosas le preocupan a los gualeguaychuenses, la inmensa mayoría habla de la situación económica, o muchos, no la inmensa mayoría, es el 22%, pero sí claramente es junto a la inseguridad las principales preocupaciones de los gualeguaychuenses. Eso se traslada al resto de la provincia y se traslada al país. Y eso se ve desde hace muchos años. La diferencia importante es el factor que motiva que la gente diga la situación económica. Hasta la época de pre-Milei, la situación económica la preocupación por la situación económica estaba expresada desde la molestia de la inflación o la preocupación por la inflación. Post-Milei, en esta época, esa construcción de la respuesta de la situación económica está basada sobre todo en las cuestiones laborales. Sí, la falta de laburo.
falta de laburo, preocupación por perderlo, precarización de las cuestiones laborales, balas que pegan cerca. Uno cuando hace focus siempre te dicen, le echaron a mi primo, o me echaron a mí, o le echaron a mi vecino. Esos temores son lo que explican el señalamiento de la preocupación económica. O sea, como que se trasladó el tema de la inflación al tema de la precarización laboral o la pérdida o la falta de oportunidades de trabajo. La preocupación principal o el principal defecto de la ciudad para los gualeguaychuenses, como pasa siempre, esto me parece que es trasciende a Davico, a Piaggio, a Bailo, son las calles, ¿no? Es un problema que deben tener todos los intendentes de todo el país, ¿o no? Mirá, no menos del 80% de las intendencias es el tendón de Aquiles de las gestiones municipales. Y en la provincia capaz que el 90%. Por ahí encontré afuera de la provincia, tengo en mente un par que no vale la pena decirla, ahí cerca de ustedes, Urdinarray, me acuerdo una de las que queda exenta de esa situación, pero el tema de la calle es el tema por dos motivos, digamos. Primero porque lo costoso y lo extenso y lo palpable que es al día a día de los vecinos, y para sumarle mayor complejidad, o para que los intendentes abran más el ojo respecto a esto, es un tema que se lo indica al intendente al 1000%, digamos. O sea, no hay mucha difusión, no hay nada difuso en eso de que los vecinos, claro, si tienen un problema de salud, si tienen un problema de qué sé yo, de algún otro servicio, por ahí uno piensa en la educación, tiene mucho que ver el gobierno nacional y el provincial, o lo que decís vos, correcto, de salud. Correcto. Y el tema de las calles, absolutamente le calza 100% al intendente que corresponda. Ahora, ahí nomás en realidad en el segundo lugar está la falta de laburo. Es decir, para los gualeguaychuenses pasa a ser también uno de los problemas prioritarios. Y lo que hablábamos recién, digamos, ¿no? O sea, el tema macro, digamos, de la preocupación pasa por ese lado, por las cuestiones de no encontrar calidad en las propuestas laborales. Los jóvenes particularmente son los que expresan esta preocupación. Uh-huh. Y el último dato que quería preguntarte es, porque digo, ¿cómo se choca, si querés, o cómo se contradice? Uno ve la imagen del presidente muy alta, o con una muy buena imagen, con una intención de votos, por más que vos digas, bueno, falta mucho y no vale del todo, si querés, la respuesta a esta altura, pero uno ve, ante la pregunta de cómo es tu situación económica o la de tu familia desde que Milei es presidente, y solo el 16% cree que mejoró. Es decir, la inmensa mayoría piensa que o está igual o empeoró. Sin embargo, el acompañamiento es muy alto igual. Ese es el principal fenómeno, que es el más novedoso de la era Milei. Que como ante semejante nivel de ajuste tiene los números que tiene. Aún cuando tenga diferencial negativo, que no lo tiene, aún sería algo así de destacable o de llamativo. Uh-huh. Sí, creo que la pregunta siguiente es ¿cómo cree que va a estar la situación económica? Esa pregunta es clave para entender el porqué del apoyo. Exactamente. Ahí te das cuenta, un resumen que a mí me surge cuando yo termino de hacer un estudio en donde hablo de lo nacional. Que la fortaleza de Milei está en el pasado y en el futuro, pero no en el presente. En el pasado por las broncas que genera la casta, como dicen los libertarios. Sí. El futuro porque creen que la situación económica va a andar bien dentro de un año o menos, pero no por el presente, por ese 18% o algo menos que vos recién expresabas. Sí, lo extraño de eso es que ya lleva 16 meses de gobierno, no es que recién arrancó, ¿no? Sí, eso tiene una explicación en cuanto a la profundidad de la bronca con lo pasado. O sea, la mayor profundidad de esa bronca, más tiempo te espera la gente. Habrás escuchado la frase o leído de gente común decir, no se puede arreglar el desastre de tantos años en un año o dos. Esa también es otra frase que comprende a muchos de los que apoyan al gobierno nacional. Uh-huh. Es muy interesante, antes de pedirte, Jorge, ver según el barrio de la ciudad, por ejemplo, no sé, en Suburbio Norte el problema de las adicciones es prioridad para el 21,4%, y en el centro,
norte es el 2,7. Digo, depende la situación socioeconómica de cada barrio, las distintas preocupaciones, ¿no? Sí, exactamente, por supuesto. Cuando si bien también ahí se escapan los márgenes de error porque los números de encuestas son menores, digamos, a la base estadística del total de la ciudad, pero sí, por supuesto que al igual que la edad, el nivel socioeconómico son dos variables que cortan mucho, o sea, que interfieren mucho en las distintas enfoques que le dan tanto a las preferencias electorales, tanto a las cercanías políticas y también a las percepciones de los problemas y a las preocupaciones que tiene la gente. Sí, veo lo que más le preocupa a los vecinos del centro es el 41,9% de las calles. Correcto. Es realmente muy elocuente la diferencia de prioridades, ¿no? De quien tiene la situación medianamente resuelta, si querés, económicamente, y quien tiene otras problemáticas. Claro, por supuesto, sí, las urgencias, digamos, ¿no? Claro. Siempre es bueno ver la escala de necesidades de Maslow, que uno explica bastante bien cómo a medida que va cubriendo las necesidades más básicas, va por necesidades un poco más superficiales, si querés. Jorge, te agradezco mucho por el contacto, te mando un abrazo. Sebastián, gracias, un gusto estar contigo y a las órdenes, como siempre. Gracias, hasta la próxima. Jorge Magluf, de Grupo Mercado, hablando con nosotros.